se puede entrar, señora! ¡Es muy peligroso! Capitán, hay una tubería de gas abierta. No es seguro. Theo, ¡No dejaremos morir un bebé! ¡Vamos! Y en estas últimas noticias nos apena informar que el presidente de Angola sufrió un trágico accidente automovilístico anoche cuando su auto perdió el control y chocó. Bomberos locales mueren en incendio. Theo. Theo. Amor. No. Angie. Estoy Angie. bien. No. Sin culpa. Richard Tilly, el caballo de Troya.
El caballo de Troya. Hola. Ve al punto de encuentro. ¿Qué? ¡Ve, Micaela, ve! Sam. Los sistemas Demtech son impenetrables. Pero tú los hackeaste 3 veces en los últimos 6 meses. Robaste cosas delicadas. Inteligencia altamente clasificada. Solo consigues esos documentos si sabes exactamente dónde encontrarlos. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién sopló? Nuevo disco. Aceptar. Desencriptando. Dime, ¿sabes qué sucede cuando el cuerpo humano se quema? ¿Lo sabes? Primero se derriten los músculos y eso expone las terminaciones nerviosas. Están, pero tan doloroso que tu cerebro entra en estado de shock y el corazón se detiene. Y en cuestión de segundos estás muerto como un clavo. Pero... sí, esto mantiene a raya el shock. Lo mejor es que podemos hacerlo una y otra vez, ¿entiendes? Lo que sea necesario hasta que empieces a hablar, ¿entiendes? ¿Sí? Por favor, no hagas esto, por favor. Por favor, no hagas esto. Micaela. Ey, No, por favor. Escucha, voy a ser honesto contigo. ¿Está bien? Escúchame bien. No te irás de aquí con vida, ¿está bien? Lo único que tienes que responder es: ¿cuánto dolor estás dispuesta a experimentar antes de morir? ¿Eh?
De acuerdo. Samuel Isaacs trabajó para Entec en los años 90 realizando investigación y desarrollo en Johannesburgo. Él es quien quiere exponer todo y quien hemos estado buscando. ¿Dónde está ahora? Lo estamos rastreando. Por favor, Ernst. Creí que lo tenían. ¿Qué tiene? Suficiente. Pero no importa. No podrá utilizarlo. Wes, come tu desayuno o llegarás tarde a la escuela. No me importa. Rescatista. Notas. Y si me das el dinero, sería más fácil. Así no funciona, Wesley. Lo sabes. Vamos, mamá. Sé que el hada no existe. ¿Quién lo dice? Todo el mundo. Y si es real, ¿dónde estuvo anoche? Tal vez vendrá esta noche. Ya estoy grande para esto. Además, una verdadera hada sería justa y dejaría más de $1 por diente. 30 centavos es ¿De un qué robo. hablas? ¿Dices que el hada es tacaña? No, tú lo eres. Wesley, cepíllate los dientes. Ya lo hice. No me mires así, Angie. No todos podemos tener esa actitud. Sé bueno, mi amor. Siempre lo soy. Lo sé. Por eso eres mi número 1, mi campeón. ¿Mm? ¿Sabes quién vino mientras estabas en el baño? ¿Lo sabes? El hada de los dientes. No lo gastes todo de una, ¿está bien? No prometo nada. Vamos. Theo. Buena suerte hoy. Estación Central de Bomberos. De acuerdo. ¿Está bien? Sí. Eddie, tendré que llamarte en un minuto. Tío Abrams. Te ves fatal. Y tú engordaste. Vaya. Te extrañé. Y yo a ti, viejo. Pero parece que estás bien sin mí. Ah, Vi 2 camiones ir a la ciudad. sí, hay fuego en las montañas, así que somos apoyo de socorro. ¿Saludaste a los chicos? ¿Cómo estás? No estoy bien. Ya descansé como me dijeron. Pero estoy listo para volver. Sabes que no puedo hacer nada hasta que lo diga el psiquiatra. Vamos, Moses, sabes que necesito un psiquiatra. ¿Sigues con amnesia? Estoy bien. ¿Y qué dice Angie? No querrás escuchar esto. Pero me pidieron que encontrara tu reemplazo permanente. El jefe del distrito fue informado, Theo. Te estás resistiendo al tratamiento. Sí, porque es una pérdida de tiempo, Moses. No eres débil por pedir ayuda.
¿Cuántas veces hemos visto esto? Hombres que prefieren sentarse y ver sus vidas derrumbarse en lugar de tener la ayuda que necesitan. Seguimos adelante, aunque sabemos que no deberíamos hacerlo. Pregúntate esto. ¿Cómo termina siempre? Si estás tan bien como dices que estás, dile al doctor que te autorice. Theo, tenemos la responsabilidad cívica de garantizar nuestra capacidad para ayudar a los demás. ¿Cómo puede alguien ayudarte si no te ayudas a ti mismo? También es bueno verte. Jefe. Hola, soy Angela Abrams. Hola. Con Theo Abrams, por favor. Lo siento, no está. Dejó su teléfono en casa. ¿Quiere dejar un mensaje? ¿Cuándo regresará? No sabría decirle. ¿Puedo ayudarle con algo? El Cabo Atlántico. Usted Angela es Abrams, periodista un estado de corrupción. Cape Atlantic. Así es. ¿Con quién estoy hablando? Un amigo. Tengo información. Involucra a su esposo. ¿Qué información? Necesita nuestra ayuda, Ángela. ¿Podemos reunirnos? Es urgente. Ok, le pasaré mi dirección de email, así podemos... No tenemos tanto tiempo. Confía en mí. Véame a las 11 de la mañana en Pierre Place, en Adderley, y venga sola. La vida de su esposo depende de ello. ¿Quién rayos es? Me alegra que me llamaras, Theo. Gracias. Yo debería agradecerle, doctora. Llamé sobre la hora. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo en casa? La última vez estabas avergonzado porque sentías que no merecías vivir, que deberías haber muerto en el incendio. Sé lo que dije. Por eso perdí mi trabajo, ¿no? ¿Todavía sientes lo mismo? ¿Qué crees? Creo que estás aquí. Y es un muy buen comienzo. ¿Sabes cómo funciona, Theo? ¿Mm? La computadora envía señales a tu cerebro que estimulan tu subconsciente. Bien. Los sensores hacen todo el trabajo. Solo tienes que relajarte. ¿Está bien? Theo, respira. Estás a salvo. Estoy aquí. Estás a salvo. Tienes que revivir el trauma. Así tu cerebro va a minimizar el dolor emocional. Luego podrás manejarlo. Pero no funcionará si te resistes al proceso. Confía en él, Theo. Vamos por aquí. Señor, odio la intriga y el misterio. Y cuando alguien amenaza a mi familia... Escucha, Ángela. Confía en mí. Tu esposo necesita mi ayuda y yo necesito la tuya. Siéntate. Por favor. ¿Quién eres? Me llamo Sam. Iré directo al grano.
Tengo pruebas de una gran conspiración del gobierno. Hablo de los altos mandos de los altos mandos. ¿Conoces a Mtech? ¿Un contratista del ejército? No un contratista, el contratista. Muerte, traición y mucho más. Harán cualquier cosa por detenerme porque tengo pruebas y estoy al borde del acantilado. Pero no deberíamos hablar aquí. Este lugar no es seguro. ¿Cuándo llegarán? Ya casi llegamos. No nos pierdan de vista. Empiece desde el principio. Dijo que mi esposo estaba en peligro. Sí, trabajé en Mtech hace mucho tiempo, en investigación y desarrollo. Las cosas que vi durante esos años, algunas personas harán lo que sea en nombre de la seguridad nacional. Hablo de asesinatos, armas biológicas, iniciativas de defensa extrema, cosas que te darían pesadillas. 14 años. Ese es el tiempo que he tratado de exponerlos, pero siempre están un paso delante de mí. Y anoche mataron a mi compañera. La mujer que me ayudaba a encontrar los documentos clasificados. Lo último que me dio, sí, es una lista con muchos perfiles detallados de personas de toda África. Al parecer todas están conectadas, excepto por esto, están muertos o en la cárcel. El nombre de tu esposo está en esa lista, Ángela, y créeme cuando te digo que no es un error. Se nos acabó el tiempo. Mira el coche negro, viene por mí. Escuche, no he podido averiguar la conexión de su esposo, pero solo 11 de las personas en esa lista están en el Cabo y él es una de ellas. Intenté contactar al resto. 2 están tras las rejas, 3 ya están muertos y los demás acaban de desaparecer. Tu marido es el siguiente, ¿por qué razón? No lo sé. Lo único que pido, Ángela, es que confíes en mí. Papi, Wesley, ¿qué haces arriba? ¿dónde está mami? Escucha, mami llegará pronto, ¿sí? Bien, vuelve. Ve a dormir. Hola, te comunicaste con Angela Abrams. Por favor, deja un mensaje y te responderé pronto. Angie, soy yo. ¿Dónde estás? Dime dónde estás. Es tarde. Entrevista con el señor Ford. Me asustaste. ¿Dónde estabas, Angie? Hola, Theo. Hola. ¿Dónde estabas? Tenía algo muy importante. Angie, te llamé todo el día. Pero al parecer mi propia esposa no me responde. Angie. 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 ¿Qué haces? ¿Dónde está Wesley? Está durmiendo. Hace mucho. ¿Dónde estuviste, Angie? ¿Y qué pusiste en la caja? Angie. Ven. Recibí un llamado esta mañana. Quería hablar contigo.
Dijo que tu vida está en peligro. ¿Qué? Me dijo de reunirnos, así que fui a verlo. Espera, ¿qué? ¿Cómo se llama? Samuel Isaac. Trabajó mucho tiempo para MTech. Samuel. ¿Qué es MTech? La contratista de defensa. Sam me mostró un documento, Theo. El documento de MTech con toda tu información personal. De acuerdo. ¿Qué cosa tiene? Toda tu vida. Nuestra vida. Tiene todo. Dentro de los metadatos de una cuenta que está vinculada a MTech. No entiendo qué me estás diciendo. Yo sigo procesando todo lo que me dijo. Esos metadatos tienen la misma información de 463 personas más. Personas sin conexión entre sí, completamente al azar, excepto... ¿Excepto qué? La mitad de esas personas están muertas. O en la cárcel. Está bien. ¿Por qué? ¿Homicidio? Intento de homicidio. No siempre es lo mismo. Sam cree que está conectado a un programa de MTech, algo relacionado a asesinatos. Si es cierto, es más que horrible. Y una historia enorme, así que me preparo para publicarlo todo. Entonces el gobierno tendrá que investigar. Para mí todo es... Una locura, sí, lo sé, tío, pero vi la evidencia de Sam. Trabajó para MTech y tiene información interna sólida, nombres, informes, testimonios, todo está ahí. Apunta a una de las conspiraciones en los niveles más altos. ¿Y si no hacemos algo ahora? ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? A ver... Aún no lo sé. Angie, ¿y si todo esto no son más que tonterías? ¿Y si todo esto es obra de un loco? Claro que este fue mi primer pensamiento, Theo. Pero ¿qué hay de la alternativa? ¿Qué alternativa? ¿Y si todo es verdad y vienen por ti? Date una ducha, Theo. Hablaremos cuando estés sobrio. Angie. No seas moralista, ¿está bien? ¿Sí? Tú no perdiste tu trabajo hoy. Yo perdí mi trabajo, no tú, ¿sí? Luego me forzaron a ver a la psiquiatra. ¿Te forzaron? Me forzaron, Tío, Angie. tu estrés postraumático está empeorando. Oh, mi estrés Cada postraumático. noche tienes más pesadillas Sí, y más lagunas. sí. Los chicos quieren que te hables sobre los lo chicos. que pasó. ¡Habla! ¿Los para chicos? que sanes y vuelvas a ser mi ¡Soy tu esposo. esposo! No, ¡Estoy Theo, parado claro frente a ti! que no lo estás. Entonces, ¿dónde sola estoy? Mientras tú bebes todo el día como si fuera una solución original. ¿Bebo todo el día? ¿Solo bebo? ¿Solo bebo? Sí, Theo. Sí. Mami. ¿Mm? ¿Se van a divorciar? Claro que no, mi amor. Los adultos a veces discuten, pero todavía nos queremos. Y a ti. ¿Por qué está siempre enfadado, papá? Tu papá está pasando por un momento difícil, Wes. Pero hace lo mejor que puede. A dormir ahora, ¿sí? Te amo. Angie, lo siento mucho. No fue mi intención. Tienes que creerme, por favor. Créeme. ¿Tú confías en ti, Theo? ¡Mi bebé! ¡Mi bebé!
Despertaste temprano, Angie. 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 Vamos, Angie. Vamos. No, no, no. No, no. No. Papi. Policía, abran la puerta. Oye. Abran la puerta de inmediato. Quédate aquí. Policía. Abran la puerta. ¿Y su esposa? Quédese donde está. Aléjese del niño. Se lo diré una vez más. Aléjese del niño. Ahora. Mató a su esposa. Deme al niño. Suéltelo. Vamos, suéltelo. Suéltelo ahora. Está arrestado por cargos de asesinato. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Señor Abrams, soy la detective Williamson. ¿Puede decirme qué pasó? Señor Abrams. No lo sé. ¿Dónde está mi hijo? Está hablando con otro detective. ¿Tiene alguien que podamos contactar? Wesley, todo va a estar bien, ¿sí? No te preocupes. Todo va a estar bien. ¿A dónde lo llevan? ¿A dónde lo están llevando? Señor Abrams. Yo no lo hice. No hice nada. Nunca le haría daño a Angie. Tiene que creerme, jamás le haría daño a Angie. ¿Por qué la lastimaría? Amo a Angie, la amo. La amo. La amo, Angie. La amo. Policía.
¡Atrás! Un paso atrás. No te muevas. Manos detrás. Solicitamos de la una ambulancia. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Quiero un boletín en todos los canales. Quiero unidades patrullando cada clínica de la zona, porque si está herido, va a necesitar atención médica. Bloqueen el perímetro de la ciudad. ¿Cómo pasó? Theodore Abrams, comandante adjunto de la estación de bomberos de Salt River. Esta mañana recibimos un aviso sobre una sospecha de violencia doméstica en su casa. Cuando llegaron las unidades, su esposa estaba muerta. Theo fue arrestado como principal sospechoso, pero desde entonces escapó y mató a 4 de nuestros hombres y a otra persona bajo custodia. Se considera que el hombre está armado y es peligroso. No solo es el subcomandante de la estación, también hace operaciones de emergencia, búsqueda y rescate. Ha trabajado 3 años en la Academia de Bomberos SANF y es voluntario de defensa en nuestras unidades. El hombre es un blanco impresionante. En cualquier otra ocasión lo estaríamos celebrando. ¿Cómo nos enfrentaremos a esto? No, siéntense. General Shard, no creí que vendría. Tranquila, Williamson, tranquila. Mike Richard y Julian Seppe eran 2 de mis capitanes. Hago esto por ellos. Entiendo que la víctima era una periodista, ¿cierto? Sí, era reportera de Cape Atlantic. Eso significa que los medios querrán seguir esto bien de cerca. Debemos mantenerlos a distancia. Sí, bueno, es como te decía, amigo. Sí, el capitán. Theo. Escuché que viniste ayer y ni siquiera pasaste a saludar. Lo siento, yo...
¿Están cuidando a Archie por mí? Necesitamos que nos cuide. Tienes que oír su última proeza, Capi. Una abuela de Cradford. Oye, imbécil. Te dije que no parecía de 50. Y es de Ron Bosch este. Como sea. ¿Ya volviste, Capi? No. Vine a hablar con el jefe. Nos vemos luego. Sabes, tu madre nunca te quiso. ¿Por qué me dices eso? Decir que mi novia tiene 50. Oye, escucha. Ah, sí, qué bien. Sí, parece que sí. Tío, ¿qué te pasó? Un accidente. Toby, dame un minuto. Uno de sus vecinos llamó esta mañana, anónimo. Escuchó a una mujer gritando a las 6:45. Nuestras unidades fueron hacia allá. ¿Dónde está el informe del forense? Seguimos esperando. Pero estaba estrangulada. La asfixió. ¿Ese es tu peritaje? General, es un caso evidente. Hay una persecución. Cada error que cometamos ahora conduce a otra muerte. A partir de ahora me reportarán a mí todas las pistas. Tienes que decirme qué está pasando. No puedo ayudarte si no me dices qué pasó. Créeme. Es mejor si no lo sabes. ¿Ah? En la calle Pretorius, cerca de las 10 de la mañana. Theo Abrams está armado y es muy peligroso. ¿Qué dijo? Se lo busca por homicidios múltiples, incluidos 4 oficiales del SAPS. Cualquiera que tenga información sobre el sospechoso puede informar a la central. ¿Qué pasó? Espera. ¿Qué diablos haces con un arma, tío? Moses, no. Moses, por favor, no. ¿Qué está pasando? Alguien intentó matarme, Moses. Llama a emergencias. ¿Cómo que alguien intentó matarte? Tío, háblame, por favor. ¡Hey! ¡Hey! Esa puerta no se debe cerrar. Nadie tiene que saber al respecto. Llamemos a Angie. Angie está muerta, Moses. ¡Está muerta! Salí y corrí. No tenía opción, viejo. Me escapé. Tío, déjame ayudarte, pero primero tienes que darme el arma. Por favor, dame el arma. Lo siento. Lo siento. Pon tu mano aquí. Ponla aquí. ¡Mierda!
Hey. Hey, Moses. Oye. Estoy aquí. Está bien. Oye. Hey. Aguanta, ¿sí? Aguanta. Hey, vino la ayuda, ¿sí? Quien haya hecho esto, lo encontraré, ¿sí? Te veré pronto. Revisemos el fondo. ¿Lo hiciste? Oye, ¿quién eres? Habla. ...141 de la calle Ferndale. 141 de la calle Ferndale. El comandante de la estación está en estado crítico. Es una masacre, nada menos. Tenemos que atraparlo hoy, ¿te quedó claro? Theo Abrams salvó a 198 personas en 4 años y a otras 25 desde que se volvió capitán. Sus colegas dicen que es un héroe. ¿Qué pretendes decir? Ha estado de baja obligatoria durante 5 meses, después de que perdiera a 2 de sus amigos en un incendio. Y, según el expediente, ha habido 2 incidentes en su domicilio por disturbios domésticos. Sus vecinos dicen que últimamente ha estado agresivo. No solía ser así. Todo desde ese incendio en particular. ¿Cuál es tu punto, René? Es obvio, general. Estrés postraumático. Por eso ha estado de baja, tal vez incluso porque asesinó a su esposa. General, los chicos del departamento ven los mismos horrores que nosotros. Probablemente peores. ¿Por qué es eso relevante? Es relevante, porque tienen que seguir adelante, porque el público confía en ellos al igual que la policía. General, es negro sobre blanco. Podemos usarlo para exponer este ciclo de trauma. Tal vez poner en marcha un sistema que garanticen... No hay nadie a quien le importe el estrés postraumático. Ya deberías saberlo. El público espera que la policía los proteja. No tienen idea de que ni siquiera podemos protegernos. Theo Abrams es un asesino. No es una víctima. Y eso es todo. Encontré quién es su psiquiatra. Tenemos que verla. Tal vez nos ayude a descubrir qué pasa por su cabeza. Sí, de acuerdo. Habla con ella. Pero envía un comunicado de prensa. Quiero el rostro de Theo Abrams en todos los noticieros, en todas las estaciones de radio, en la primera página. Si tuitea algo, quiero saberlo. Ese bastardo no se esconderá de mí. Creí que quería mantener los medios a distancia, general. Es tarde para eso. Entrada de empleados. Disculpe, señor, ¿puedo ayudarlo en algo? No, vine a ver a un amigo, eso es todo. Todos los invitados deben registrarse por seguridad. Por aquí, por favor. ¿A quién vino a visitar? ¿Señor? Por favor, baja el teléfono. Señor, tengo que llamar al personal que está de visita para que pueda venir por usted. No tenemos permitidas las citas sin supervisión. Baja el teléfono ahora. Bueno, si esto termina mal para mí, terminará mal para ti, ¿entiendes?
Bien. Entonces, la habitación de seguridad. Llévame ahí. Ahora. Hace 14 horas. BMW. Cámara 1. Diablos. Cámara 6. Bien. Cámara 3. ¿Dónde es eso? En la entrada de servicio. Llévenme ahí. Cámara 29. Hay cámaras en el pasillo. Bien. Cámara 5. Cámara 17. Cámara 13. La cinta se repite. Los tiempos no tienen sentido. ¿Qué? Necesito una lista de todas las personas viviendo en el piso 16 la última semana. ¿Está bien? ¿Puedes darme la lista? ¿Sí? ¿O terminará mal para eso? No, por favor, está bien, lo haré. Debo ir a la recepción. Tienes 2 minutos, ¿sí? 2 minutos. Y trae la llave maestra. ¿Entendiste? Ve, ve, ve. Sí. Tengo un gran aprecio y estima por usted, doctora. Como voluntaria, desde hace un año, hace un trabajo impecable en el servicio público. Su trabajo es muy estimado. Pero algunas personas no creen en el proceso. ¿Sabe usted cuántas veces vi esto pasar? He perdido amigos, buenos amigos. Y el problema no es la falta de apoyo de sistemas o asesoramiento de traumas. El problema es el orgullo. ¿Quién quiere ser visto como alguien débil? Y aquí tenemos a Theo Abrams. ¿Cuántas personas más tienen que morir por su orgullo? Ha tenido oportunidades para asesoramiento. Y él se negó. ¿Cierto? El trauma no es racional, general, y confunde el orgullo con la vergüenza y el miedo. Entiendo que hay mucho en juego, pero... Pero los cuerpos se están apilando. Nadie quiere otro muerto. Ayúdenos a encontrar a Theo. Quieren que discuta sobre un paciente. Esto no solo es poco ético, es ilegal. ¿Y si su paciente mata a 15 personas a sangre fría? ¿Lo protegería? La confidencialidad no es negociable. Capitana, usted estuvo en esta silla hace poco. ¿Cómo se sentiría si le contara a un extraño sus secretos más profundos y dolorosos? Con todo respeto, doctora, René no asesinó a 15 personas hoy. Dame la llave. Dame la llave. Tú. Está bien, no te preocupes. Ven aquí. No, entra, entra, entra. Lo siento mucho, ¿ok? No molestar. ¿Sí? Lo siento. No molestar.
¿Cómo se llama? Samuel Isaacs. Trabajó mucho tiempo para MTech. Recibió un llamado esta mañana. Dijo que tu vida está en peligro. Las autoridades siguen buscando a Theo Abrams, un bombero de Ciudad del Cabo. Abrams dejó tras sí una matanza con el espantoso asesinato de su esposa, la respetada periodista Angela Abrams. 4 policías, 9 bomberos. Sam cree que está conectado a un programa de MTech, algo relacionado a asesinatos. La laptop. ¿Dónde está la laptop? ¿Quién mierda eres? ¿Ah? ¿Fuiste tú quien asesinó a mi esposa e intentó incriminarme? ¿Ah? ¿Trabajas para MTech? Eso creí. Encontraré al responsable de esto. Todos lo van a pagar. Vaya por la escalera. Háganme caso. A un lado, a un lado. Yo no fui. Todo esto es una trampa. ¿Alguien quiere incriminarme? Yo no lo veo así. Pero supongamos que dices la verdad. Baja el arma, hijo. Y luego explícamelo. Por favor, señor Abrams. Hoy ya murieron demasiadas personas, pero puede terminar ahora si me ayuda. Tú decides. Theo, nos conocimos en tu casa. Quiero decirte algo. Escúchame. Mi marido nos disparó a mí y a mi hija. Quería matarnos, pero solo lo logró con una persona. Él mismo. Y lo sé. Sé que está en un lugar mejor y que se arrepiente de lo que hizo. Era un buen hombre, pero no podía protegerse de él mismo. Pero tú, Theo, puedes proteger a Wesley. Lo único que él quiere es a su papá. Y si intentas huir de nuevo, solo terminará de una manera. ¿Y qué será de tu hijo entonces? Theo,
Por favor. No lo dejes huérfano. Sabes muy bien cómo se siente eso. ¡Abre la puerta! ¡No puedes escaparte! ¡Abre la puerta! ¡Digo, abre esa puerta ya! Rápido, rápido. Nuevo dispositivo detectado. Abrir. Acceso restringido. Inserte código de encriptación. ¿Viste algo en las cámaras de seguridad? Todas las cámaras de seguridad se detuvieron al mismo tiempo, un fallo del sistema. Qué conveniente. Al menos ningún video de nosotros era subido a redes sociales. Sí, claro. ¿Y el tipo del elevador, el herido, dijo algo? Tiene 4 costillas rotas y una puñalada en la pierna. Según él, Abrams lo atacó. ¿Qué hay de él? Murió hace ya más de 12 horas. Lo primero que Abrams dijo fue que querían incriminarlo. Significa que vino a buscar algo. Pruebas. Tenemos que averiguar quién es. Tal vez eso nos diga que está buscando a Abrams. Williamson. Ve a casa. ¿Qué? ¿Por qué? Te pusiste en peligro, a ti misma y a un oficial superior. Fue en el pasillo, con Abrams. No estabas concentrada en el caso, solo en tu propia agenda. Quedas fuera del caso con efecto inmediato. General, ¿está hablando en serio? Sabe muy bien que puedo resolver esto mejor que nadie. Y también arruinarlo. Industria Sussex.
No hay ruta posible. Tranquila, capitana. Vine a ayudar. Theo Abrams, único sobreviviente. Se cree que es responsable de la muerte de sus padres. Trágico incendio acaba con las vidas de Carl y Dorothy Abrams. Su hijo fue el único sobreviviente. Muestra una extraordinaria resiliencia al trauma infantil. Déjame ver. No. No. Nunca me gustó ese espejo. Siempre fue un dolor de trasero. ¿Cómo sobreviviría sin ti? Tú eres un sobreviviente. Es lo que haces. Desde mucho antes de conocerme. ¿Qué es esto? Samuel Isaacs, el muerto del hotel. Revisé las huellas digitales yo misma. Este tipo es un fantasma. Esto es todo lo que tenemos sobre él. Espero haberme equivocado sobre ti. Siéntate. $42. ¿Dónde estamos?
Lo captaron en las cámaras de calle. Estoy en camino. ¿Lo sabes? Estamos cerca del final, Ernst. Termínalo ahora, no me importa cómo lo hagas. David Gordon. Coronel Márquez, gracias por venir a estas horas. Todavía no me lo agradezca, ministro. No sé por qué estoy aquí. Iré directo al grano. Luego de la prematura muerte de su presidente, China comenzó a presionar para asegurar que su vicepresidente se convierta en el sucesor del país. Su lealtad al Oriente no es un secreto. Con él en el poder asegurará su bastión militar en la región durante décadas. Pero tenemos la oportunidad de asegurarnos de que eso no ocurra. Usted es el opositor más fuerte de Angola, así que mi pregunta, coronel, es... ¿quiere ser el próximo presidente? La cumbre de la Unión Africana se estanca. El ministro de Nigeria asegura la política de defensa nacional. Me llamo Samuel Isaacs y este testimonio se relaciona con una investigación en curso sobre MTech, un programa experimental conocido como Indemnity y su creador, el Ministerio de Defensa de Sudáfrica. No tienes esa clase de poder. ¿Y si lo tuviera? ¿Y si juntos nosotros y otros más recuperáramos el continente? ¿Cómo? En 1996 me encargaron probar los efectos psicológicos de las drogas de psicoplasma avanzado en voluntarios, en su mayoría hombres y algunas mujeres del ejército. Conejillos de indias para experimentos que supuestamente avanzarían en el tratamiento del trastorno de estrés Operación 54 de MTech, desarrollo de drogas avanzadas. La terapia de shock, coerción y técnicas de manipulación cognitiva se administraron de manera rutinaria a los ciudadanos sudafricanos para estudiar la respuesta del cuerpo al trauma utilizando sueros potentes. Pero descubrí que el programa no estaba diseñado para tratar el TPT, sino para manipularlo. Querían usarlo para crear soldados involuntarios que aceptarían obedientemente la culpa de crímenes que no cometieron, rehabilitando a la fuerza sus recuerdos con medicamentos poderosos. El programa se probó en varios países africanos donde MTech había establecido instalaciones de entrenamiento, puestos militares secretos de avanzada que fueron una tapadera para la planificación y eliminación sistemática de poderosos líderes políticos en el continente. Tenían una cosa en común, intereses que no estaban alineados. Ministro de Interior de Libia recibe a David Gordon. Localizamos el número fiscal de Samuel Isaacs. Su último salario oficial es de hace 14 años. Hizo trabajo de investigación independiente para nosotros durante 2 años, desde 2004. Hicimos una verificación de los antecedentes de todos. Política de la compañía. Este hombre es parte de las fuerzas especiales. Por eso fue que lo contratamos. Nuestros mejores investigadores tienen experiencia militar. Los hacen 10 veces mejores que el resto. ¿Recuerdas si alguna vez mencionó a un Theo Abrams? No decía mucho. Nunca hacía preguntas. Y nosotros tampoco. Hasta que desapareció en 2006. Se esfumó de la faz de la Tierra. Cuando comencé a filtrar la información a la prensa, se investigó a MTech. No pasó mucho tiempo para que algunos miembros del personal desertaran o se convirtieran en testigos del Estado. Pero yo fui sensato. Renuncié en silencio, salí de la red. Y hoy soy el único que sigue vivo, pero necesitaba ayuda. Necesitaba pruebas de esta conspiración. Micaela Morris ayudó con eso. Era experta en recuperación de información. Descubrió que MTech se había infiltrado en los niveles más altos de los gobiernos africanos. David Gordon ha asesinado a innumerables líderes africanos y ha incriminado a sospechosos involuntarios utilizando este programa experimental ilegal, que en sí mismo es una violación a los términos de la Convención de Ginebra. La pregunta que debemos hacernos es, ¿con qué fin?
Me hiciste trabajar por mi paga, ¿eh? Pero está bien. Está bien, lo disfruté. Ahora voy a matarte. Busca el auto. Debo ir a MTech. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no. Por favor. No, por favor.
Torvidep. ¿Y qué debo hacer? Guarda este teléfono. Sonará cuando llegue la hora. ¿Te enteraste? Moses Tweets murió en mitad de la noche. Sí, es terrible. Ayer los doctores me dijeron que se estaba recuperando bien. Esperaba poder verlo hoy. Ah, sí. Mira esto. Este es el hospital, cerca de la sala donde estaba su cama. Las cámaras dejaron de funcionar. ¿Te suena familiar? Pero este hospital tiene otro generador en un lugar diferente para la UTI, así que las cámaras siguieron funcionando. Solo el personal y miembros de la familia podían entrar, nadie más. Diablos. ¿Es el tipo del elevador? ¿Él mató a Tues? Tal vez. Gracias. Sí. ¿No está registrado? Gracias. El número del tipo es falso. Y también su dirección. Todo es mentira. Es el único al que no hemos identificado, ¿cierto? Creo que voy a votar por él, a Gordon. Creo que sería un buen presidente, aunque sea blanco. Emtech, compra farmacéutica a Bark. Rotoscope Internacional. Apoyos. Fundación Sancor. Dime, ¿cuánto tiempo después de la muerte de tu esposo regresaste a trabajar? 3 miserables semanas sin paga. Como fue el seguro de vida no significó nada. Te quitó todo. Y te dejó sin nada. ¿Estás intentando sobornar a una detective? Debería encerrarte. Puedes hacerlo, si estás dispuesta a seguir perdiendo. Espera. Sí. Tengo un indicio. Ven. Oye, debo ir por mi hija a casa de la escuela en realidad y dejarla en casa. Está bien. Te llamaré cuando termine.
Teo, Internet es increíble, Doc. Si buscas, encuentras lo que sea. Por ejemplo, ¿quién desarrolló Torpibeb? El medicamento que se supone que corrigía los desequilibrios químicos de los pacientes con TEPT. Fármacos psicoplasmáticos avanzados. Usted era residente de farmacéuticos Abarc. Pero ese nombre no duró mucho. MTech compró la empresa. Luego fue Rotoscope International. Y ellos hicieron estas píldoras. Sí, ayudaste a poner en marcha la Fundación Sancor. Y Rotoscope es su mayor inversor. Pero la fundación ayudó a ofrecer atención psicológica a miembros de la Marina, el Ejército, la policía y los bomberos. Tú me diste estas píldoras. ¿Qué computadora? Efectividad de la hipnoterapia en pacientes con TEP. Tú me diste estas píldoras. Te metiste en mi cabeza. Enviaste a alguien a mi casa para matar a mi esposa y hacerme creer que fui yo. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que no recuerde nada? Pero lo descubrí. Sin las píldoras. Y su hipnosis. Así nos hacen olvidar. Nos convierten en testigos poco fiables. Sí. Esa es la clave que estaba fuera del alcance de Samuel. Hay 400 hombres en esa lista. Adivinaré. Todos recibieron estas píldoras. Sí. Y todos recibieron la misma terapia de hipnosis que yo. Listos para ser incriminados o asesinados o lo que sea que David Gordon necesite ese día. Pero eso es indemnity, ¿no? Sí. La declaración de la Fundación de Sancor, bellamente redactada por ya sabe quién. David Gordon. Pero hay una cosa que no entiendo. Angie empezó a investigar hace 2 días. Entonces, ¿cuándo me programaste? ¿Durante todas nuestras sesiones? Para que pudieras usarme el día que me necesitabas. Tienes 2 opciones, Doc. O me dices lo que me hiciste y por qué. O todo termina para ti ahora mismo. Ahora. Hola, soy la detective Williamson. Por favor, deja un mensaje. Maldita sea. Este es un mecanismo de activación post-hipnótico. Se sincroniza con las corrientes eléctricas en tu cerebro para hacerse cargo. Lo único que tengo que hacer es presionar este botón y estarás activado. ¿A qué te refieres con activado? Fuiste programado para matar a tu esposa, Teo. ¿Qué? No es por eso que te seleccionamos originalmente, pero ella comenzó a hurgar en los lugares equivocados. Nos obligó a mover las cosas más rápido. Estás jugando con mi mente. Así funciona el programa. Las personas se convierten en armas. Teo, tú eres Indemnity. La hipnosis por sí sola no era suficiente, por eso creamos Torpibeb. Hace que el paciente sea más receptivo a las instrucciones.
Escúchame bien. Las instrucciones hablan con los componentes primarios del cerebro. Y funciona porque conecta con instintos que ya están ahí. No importa cómo lo mires, son tus manos las que estrangularon a tu esposa. Estás aquí porque buscas redención, algo que te libere de esa carga de culpa. Pero no puedo dártela. ¿Crees que estoy loca? Programar a una persona de esta manera no es una locura. Es brillante, es innovador, es el futuro de la guerra. Puedo usar tu dolor, tu trauma, porque tú me lo permitiste. Te convertiste en el candidato ideal. Estás buscando pruebas de que eres inocente, pero es lo único que no encontrarás. Eso hace que mi proceso sea tan perfecto. Si Ángela hubiese publicado su historia, habría destruido este país. Hay honor en lo que hiciste. En serio. Este programa, créeme, es nuestra oportunidad de cambiar el mundo. ¿Por qué me dices todo esto? Tienes 30 segundos para decidir. O mantienes la boca cerrada sobre lo que acabas de escuchar, o pronto podrás visitar en la morgue a tu hijo. Te voy a matar. Entonces también matarás a Wesley. Te lo garantizo. Te harán preguntas que no quieres responder. ¿Crees que te dejaré ir? ¿Después de todo lo que me has hecho? Abrams, suéltala. Abrams, aléjate de ella. No dispares. De rodillas y suelta el arma. Williamson, espera. Señor Abrams, dijo que hay una conspiración y evidencias falsas en su contra. Quiero que me cuente su lado de la historia. ¿Hay alguna razón por la que no quiere hablar? Puede confiar en nosotros. Soy culpable. Yo lo hice. Vamos. Disculpen, muchachos. Gracias. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estaba contigo? Supongo que buscaba ayuda. Terapia. Después de todo lo que causó. Deja mi coche en la estación, gracias. ¿Cómo llegaste tan rápido? Estaba a la vuelta de la esquina cuando llegó la alerta. El comisionado quiere que regresemos a la estación para una conferencia de prensa. Quiere que informemos sobre el arresto lo antes posible. Hazlo tú. Te lo mereces. Eres buena detective. Tú eres el futuro. Me retiro. Lo que dijiste sobre tu hija es cierto, ¿no? Entonces entenderás que lo único que me importa es Wesley.
Y no quiero que nada le pase a él. ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está Wesley? No es asunto Espera, tuyo. me dijiste que estaría a salvo. Oye, ¿qué le digo a mis superiores y a los medios? Eres inteligente, algo se te ocurrirá. Escucha, haz lo que quieras conmigo, pero no metan a Wesley en esto. Por favor. Deja de llorar. Es mi hijo. No sabrá lo que es ser un huérfano por mucho tiempo. Levántate y corre. Lo siento, Wesley. Dame tu arma. Dame tu arma. O sea que tú les entregaste a Wesley. ¿Por eso me ayudaste ahora? Te lo preguntaré una sola vez. ¿Qué hiciste con mi hijo? Dímelo ahora, te juro que te volaré el cerebro. MTech. Está en MTech. Entra. Teo, por favor, puedo ayudarte a recuperarlo. No puedes entrar solo, es una locura. Teo. Por suerte para ti, ya estoy loco. MTech. Ala este, ala oeste. Ala oeste, DG-13. Subnivel 3. Despiértalo. Señor. Dije que lo despiertes. Señor Abrams, parece que el destino quiso que nos reuniéramos. ¿Dónde está mi hijo? Debes dejar esa basura del lobo solitario a la 11ª hora. Esto no terminará como deseas. Conozco a los hombres como tú. Se esconden detrás del patriotismo. Pero la verdad siempre sale a la luz. No sabes nada de los hombres como yo. Usas el trauma y el dolor de las personas como armas. Este caso es un poco más grande que tu pérdida. ¿Qué sentido tiene? No lo entenderías. Sé que tienes una agenda. Matas a personas en todo África. Y no me importa por qué. Solo quiero a mi hijo. Llévenlo al laboratorio.
¿Dónde está Wesley? Lo verás pronto, Abrams. ¿Qué quieren? Una palabra. Libertad. Los chinos y los estadounidenses se robaron los recursos más valiosos de África. Manejan su economía y la democracia para su propio beneficio. Yo no. Voy a recuperar lo que es nuestro. ¿Quieres comenzar una guerra? ¿Y matar a millones? Tal vez. Pero África por fin está unida. Gracias a mis armas. Si se necesita una guerra para echar las potencias coloniales del continente, que así sea. Por favor. No te importa la gente de África. Lo único que quieres es poder. Dinos cuáles son tus verdaderas intenciones. Casi resulta ser un palo en la rueda, señor Abrams. Pero al final fuiste bastante útil. Estamos cerca de la meta gracias a que callaste a tu esposa. Estamos agradecidos. Así que te haré un favor. Tus propias manos determinarán lo que pasará. Prepárese, doctora. Su hijo Wesley. No. No, 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 no. ¡No! Hazlo o lo haré yo. Te voy a matar. Avísame cuando termine. ¡Juro que te voy a matar! ¡No! Por favor, no tienes que hacer esto. Por favor. Piensa con mucho cuidado tu siguiente movida, ¿está bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está Wesley? Confía en usted, doctora. Y me convirtió en un asesino. Lo que le pasé a usted será su culpa. ¿Dónde está Wesley? ¿Dónde está Wesley? En el corrido oeste, subestación 3. Eso es. No. Ala oeste. ¡Wesley! ¡Wesley! ¡Wesley!
Wesley. Aléjate, Wesley. Aléjate de la puerta. Wesley. Te tengo. Los horrores por el grave abuso de poder cometido por MTech fueron traumáticos, pero la justicia prevalecerá. Mientras corregimos los errores del gobierno, hay que comenzar un tiempo de curación, en memoria de las vidas perdidas por aquellos que estaban equivocados. Gracias. Señor Gordon, Gordon, una pregunta esto fue solo 2 horas antes de que el ministro de Defensa, David Gordon, fuera implicado en cargos de terrorismo, extorsión, asesinato y conspiración en relación a la investigación de última hora de MTech que conmocionó a todo el mundo. ¿Y cómo has estado? Estoy haciendo todo en mi poder para sacarte. Pero tomará un par de días. Es un caso único, por lo menos. ¿Importa? Claro que no. Eres un hombre valiente, Dio. Eres más fuerte que las personas con las que he trabajado.
pero te castigas innecesariamente por algo que no es tu culpa. Pero tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. O terminarás como un viejo amargado que solo lamenta la compañía. Dices que no importa. Díselo a él. Papi, ¿cuándo volverás a casa? Muy pronto. Muy pronto, hijo. Te lo prometo. Bien. Tenemos que hablar de negocios. Hola. Me llamo Theo Abrams.